¿Qué tal chicos de YouTube? ¿Qué tal? Soy Fabsi. Bienvenidos a la primera clase de lo que voy a iniciar un proyecto de clases para aprender distintos cursos, temas, quién sabe. Depende más o menos cómo vaya este tipo de videos que estoy haciendo o pienso hacer, mejor dicho. Y pues quería iniciar con un tema que me gustaba demasiado y me sigue gustando demasiado en este aspecto de la preparación para la universidad y en general para la universidad o cualquier campo que uno desee estudiar en sí, incluso si es por pasión propia, por deseo propio de aprender, siempre está abierto, ¿no? O sea, el conocimiento siempre de por sí está abierto a que cualquier persona que le interese pueda abrirse y ingresar en ese mundo. Pero bueno, más o menos elegí este tema, el tema del racionalismo, que es parte de la filosofía moderna, porque es un tema que de alguna manera u otra me atrajo adentro del mundo de la filosofía. Y bueno, sin más relleno, iniciemos. ¿Qué tal chicos? Ya iniciando un poco con el tema del racionalismo. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta al hablar sobre el racionalismo? Bueno, el racionalismo es parte de un tema más general de la filosofía, que es la filosofía moderna, que cuenta con filósofos como Descartes, Kant, Hume, Locke. Pero en este aspecto yo creo que para iniciar un poco con el tema de filosofía moderna, y si más o menos veo que este video tiene apoyo, continuaré con los demás filósofos. Pero bueno, en este video más que todo me quiero poner a profundizar sobre el racionalismo con Descartes, René Descartes. Y bueno, el racionalismo, ¿qué nos quiere dar a entender? El racionalismo nos tiene que dar a entender más o menos el hecho de qué es lo que realmente es verdad, o que mejor dicho, qué es un conocimiento verdadero. Entonces nos hacemos una pequeña pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué Descartes se haría ese cuestionamiento de cuál es el conocimiento verdadero? ¿Cuál es el conocimiento del cual no podemos estar seguros que es verdad? Bueno, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Eh, Previo a todo esto de la filosofía moderna, se encontró un periodo también de la filosofía, de la historia de la filosofía, llamado la filosofía medieval. La filosofía medieval tiene un criterio llamado el criterio de la autoridad. El criterio de autoridad tal cual podría definirse como que si alguien superior a ti lo dice, o aparentemente superior lo dice, tal cual es, o sea, es verdad porque sí y ya. Por ejemplo, si el Papa dice o sea, el Papa como el encargado de la Iglesia Católica te dice, te decía, mejor dicho, de que en aquel entonces, en el siglo XVI, así, te decía de que la Tierra eh, era el centro del universo, tenías que creerlo sin pensar. ¿Por qué? Porque bueno, en ese entonces ya saben de que existía la Santa Inquisición y bueno, pasa esa mejor historia, en pocas palabras. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Descartes, el filósofo francés, decía de que quizás no todo lo que aparentemente te decía alguien, o sea, o sea, teniendo en cuenta el criterio de la autoridad que se encontraba presente en la época medieval, quizás no era la forma de encontrar ese conocimiento seguro, esa verdad absoluta. Entonces, ¿qué es lo único que podemos tomar como verdadero en sí? Entonces, entra el racionalismo. El racionalismo propiamente en sí es que trata de decirnos de que el conocimiento verdadero como tal, en sí el conocimiento, lo verdadero, l- no se puede percibir a través de, o deducirse a través de lo sensorial, ni tampoco de la experiencia. Y entonces aquí entramos en algo que quizás ustedes no entiendan. ¿Qué es lo sensorial? Lo sensorial tiene mucho que ver con los sentidos, como la visión, el tacto, el gusto y demás sentidos que nosotros poseemos. La experiencia es lo que nosotros podemos, lo que nosotros conocemos en sí.
pero eso ya es más se relaciona como con el empirismo, más así. Pero más que todo ahorita nos enfocamos en el racionalismo. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir con eso de que el conocimiento no se puede obtener vía sensorial ni vía de la experiencia? Que, por ejemplo, ¿acaso nosotros podemos estar seguros de lo que vemos es lo que nosotros creemos que vemos? Y nosotros estamos, yo acabo de decir eso en el sentido de que, ¿por qué no dudar? No dudar de lo que aparentemente estamos observando o sintiendo, es lo que aparentemente creemos que es. Descartes empezó con algo llamado la duda metódica, su método con el cual ponía en tela de juicio distintas situaciones, como por ejemplo dudar de Dios, dudar de nosotros mismos, de Él mismo y del mundo, el mundo que nos rodea. ¿Cómo así? ¿Acaso nosotros cuando soñamos no sentimos de que lo que hemos sentido en el sueño lo sentimos muy real? Como si hubiéramos estado ahí y cuando despertamos a la vez, ¿no? O sea, ¿qué no nos dice de que estamos en una simulación, por ejemplo, de nuestra vida, como el show de Truman, Matrix, que realmente todo esto es una simulación? ¿Qué nos impide o qué nos limita? Nada nos limita a pensar en ello, dudar de la propia existencia en la que nosotros vivimos. Y si realmente los sueños son la realidad y nosotros la vida diaria es solo ficción. Son preguntas que se hizo Descartes, porque nosotros a veces tenemos residuos del sueño y estuvimos o como que recordamos mucho los sueños y nos quedamos pensando, ¿no? Lo que yo viví en ese sueño fue real, fue otra realidad, otro universo, ¿acaso un multiverso? Realmente nosotros no sabemos lo que nos separa en sí la mente, pero ese tipo de cuestionamientos sobre la propia vida, nuestra existencia, fueron cosas que Descartes se hizo, no precisamente con los ejemplos que yo di como de Matrix, así, o del show de Truman, pero cuestionamientos así como la propia realidad que está en nuestro alrededor. Son cosas que Descartes sin duda se preguntó, o se cuestionó, o dudó, y por eso él pone sobre la mesa lo que él llama la duda metódica, que es el hecho de dudar de todo lo que aparentemente es cierto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos al arbolito de aquí, el árbol del conocimiento de Descartes. Estos son ideas innatas, el yo, mundo y Dios. ¿Qué nos quiere dar a decir con esto? Para Descartes hay muchas cosas que podemos dudar. Y de aquí sale una frase muy conocida de él, que es el hecho de que no, bueno, anticipándonos un poco la frase, a través de la duda, a través de la duda, o sea, el hecho de dudar nos puede llevar a la certeza en sí. Y si llegamos a una certeza, la certeza en sí podríamos definirla como una idea clara y distinta, o sea, una idea distinta al resto de las cuales aparentemente son verdad. Pero a justo ahora sí, ya viniendo, sabiendo un poco eso, tenemos la frase que está puesta en celeste. Pienso, luego existo. El famoso cogito ergo sum. ¿Qué nos quiere decir la frase? Es algo un poco fácil de responder y a la vez complicado, pero nos quiere dar a entender algo, y es el hecho de, ok, Descartes te propone dudar de todo lo que aparentemente es cierto. Has dudado de ti, has dudado de la propia realidad, mm, de si es una simulación, incluso te has puesto a pensar, has dudado de Dios, en el hecho de qué es lo que Dios representa en sí, pero pienso luego existo. Tenemos que pensar en algo, y es el hecho de que el dudar, Descartes te dice algo, de lo único que no puedes dudar es de que estás dudando. Y si estás dudando, estás pensando.
Y si estás pensando, estás existiendo en sí. Por lo tanto, la frase para más fácil comprensión sería pienso, por lo tanto existo. Porque si yo estoy pensando en sí, eso me trae consigo a darme cuenta que estoy existiendo en la realidad, soy parte de sí. Es un poco complejo de entenderlo, ¿saben? Pero Descartes te menciona de que a través de la razón podemos alcanzar la verdad. Es, algo que nos va a llevar a nuevas opciones. Pero bueno, Descartes nos menciona que nosotros venimos al mundo con ideas. ¿Cuáles son las ideas innatas con las cuales venimos al mundo? El yo, mundo, Dios. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿por qué Descartes empezó a dudar de Dios? Bueno, porque pues para Descartes y para la mayoría de nosotros, quizás nuestros padres, tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta el padrastro, quién sabe, nos dejó esa idea en mente, ¿no? O sea, del hecho de que Dios existe porque sí y ya, no tanto el porque sí, sino el hecho de Dios existe porque yo te lo estoy inculcando. Y, o sea, es como una especie de forma de transmitir la fe en Dios, pero como tal no te dicen una razón, sino te dicen todo es fe, cree, pero ¿por qué creer en algo que quizás no es algo seguro, no es un conocimiento seguro en sí? Pero pues eso fácilmente no tampoco es tan fácil de responder. Pero Descartes nos deja una frase, no una frase en sí, una especie de cita textual. Y es el hecho de que, ¿qué es la perfección? Nosotros somos seres imperfectos, pero si somos seres imperfectos, ¿cómo tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro propio inventario personal, la definición de la perfección? Somos seres imperfectos y siempre nos dicen, quizás hay alguien mejor que tú y ese alguien mejor que tú quizás es un ente superior. Por ejemplo, para Aristóteles es el primer motor inmóvil, pero quizás ese primer motor inmóvil que consideró Aristóteles, que hizo mover las cosas, para Descartes es simplemente Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aplicando la razón, Dios existe, porque Dios es porque, porque es el hecho de que el ser perfecto es el ser que plantó en ti la idea de o el concepto de la perfección misma, porque tiene que haber un ser superior a ti que haya podido crear el concepto de la perfección misma. Porque, por ejemplo, para otros filósofos Dios es el propio ser humano potenciado sus habilidades. El ser humano busca conocimiento, pues Dios tiene el conocimiento absoluto, la verdad. Buscas fuerza, Dios es fuerte. Entonces, ¿qué nos plantea Descartes? Abandonar el principio de autoridad y poner por encima de todas las cosas la razón. Entonces, más o menos, el hecho de dudar nos trae consigo el hecho de pensar, porque si estamos dudando, estamos pensando, y si estamos pensando, estamos existiendo en sí. Y el hecho de saber de que nosotros existimos nos trae consigo de darnos cuenta de que a través de la razón y el método de la duda metódica hemos obtenido una idea innata, con la cual demostramos que la razón es confiable en sí. Y con la duda metódica no hay que olvidarnos de que podemos obtener un conocimiento seguro. Bueno,
El método cartesiano nos propone cuatro pasos: la evidencia, el análisis, la síntesis y la revisión. Teniendo esos cuatro pasos y partiendo, claro, desde una idea clara y distinta, podemos llegar a la revisión, que es la corrección de errores y omisiones, y encontrar ese conocimiento totalmente absoluto. Bueno, más que todo teniendo en cuenta ciertos aspectos en sí, tenemos que recordar el ignatismo. Para Descartes, nacemos con ya ideas puestas en nuestra propia, o sea, ya nacemos con ideas. Las ideas innatas, ahí lo dice, el yo, mundo y Dios. Pero, por ejemplo, para el empirismo es totalmente falso y ellos opinan que nosotros nacemos como una tabula rasa, como una pizarra en blanco que nos llena de conocimiento. Pero eso ya será para otra ocasión. Pero llevándonos a gran escala a eso que acabo de mencionar, la tabula rasa que lo mencionan filósofos como Locke, nos deja pensando el hecho de cómo nosotros obtenemos el conocimiento en sí, cómo el conocimiento entra en nosotros, cómo hay que dejar incluso de lado la fe que nos oprime, podría decirse quizás, a obtener, a encontrar el conocimiento que tanto ansiamos, una verdad mejor. Pero miren que para Descartes, al final de cuentas, él podríamos considerarlo no un agnóstico, porque sí cree en Dios, tampoco un ateo, pero tampoco un creyente como tal, sino un deísta o un teísta. ¿Y por qué deísta o teísta? ¿Por qué? Porque él cree en Dios basándose en razones filosóficas. O sea, de que evidenció la presencia de Dios de un modo racional en sí, usando la razón. Y la razón es el conocimiento seguro, la certeza, el producto que trajo consigo, el producto que trajo consigo todo esto. O sea, wow. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta las clases de ideas, las ideas adventicias, las ideas innatas y las ideas facticias. Las ideas innatas son las que son puestas por Dios en el alma. Las ideas adventicias son las que son producto de la experiencia en sí. Y las ideas facticias son las que son productos de la imaginación. Pero más que todo las ideas adventicias hay que entenderlo, por ejemplo, como las ideas adquiridas que provienen de la experiencia sensible que nosotros tenemos con el mundo externo. Pero ahora que lo piensan, seguro ustedes han dicho, ¿no? ¿Por qué descartó tanto el empirismo? Pero no, Descartes no descarta el empirismo, o sea, él no descarta las experiencias sensoriales, la experiencia en sí, o sea, el hecho de obtener la información a través de los sentidos o a través de la propia experiencia que nosotros tenemos. Lo que él está en contra en sí es que quizás no es un conocimiento seguro, todo lo que venga de la experiencia en sí, pero como tal para él sí es válido, pero no del todo. Ahora, las ideas facticias son las ideas artificiales, son las que nosotros elaboramos a través de la imaginación en sí, como por ejemplo un centauro, una sirena, que es como una mujer, mitad pez, mitad humano, o el centauro, que es como un caballo con un hombre. Eso es una idea imaginada por nosotros, que es una idea facticia, por ejemplo. Eh, o una idea innata que ya les he mencionado, que es el yo, mundo y Dios. Son las ideas que ya están de por sí presentes desde que nacemos. Y entre ellas, como han visto, es el yo, mundo y Dios. Ahora también tenemos que tener en cuenta las sustancias. Es el hecho de la sustancia pensante, la sustancia extensa y la sustancia divina. La sustancia pensante o res cogitans
Es lo que nos permite juzgar, lo que nos permite ser un ser pensante en sí. La raza extensa o la sustancia extensa es el hecho de am, mm, es el hecho de que los cuerpos poseen una larga extensión y la sustancia divina es la sustancia en sí que está basada en la idea de la propia perfección. Porque significa que viene de Dios, es Dios quizás, es alguna idea que viene con nosotros desde que nacemos. Es algo que va más allá en sí del propio entendimiento humano en sí. Ahora, para Descartes hay que tener en cuenta algo. El conocimiento tiene fundamentos y alcances metafísicos, y todo esto que he mencionado se respalda en las deducciones matemáticas. Y bueno, más o menos para concluir, la fuente del conocimiento, la razón, aplicando el método de la duda metódica. Su tesis es llamado el ignatismo gnoseológico. ¿Y qué trae consigo eso? Dudar de todo lo que no sea evidente. ¿Y qué trae consigo, aparte del hecho de dudar de lo que no es evidente? Es el hecho de pensar y quizás incluso sobrepensar tanto, pero seguir indagando, encontrando el conocimiento seguro de las cosas. Ahora, hay dos obras muy conocidas de él, que es Discurso del Método y Meditaciones Metafísicas. Son libros que son quizás un poco complejos al principio, pero si se puede entender, es un buen libro para más o menos profundizar más el tema del racionalismo a gran escala, gran ya más profundo. Y bueno, espero que me hayan entendido la verdad, porque quizás incluso yo no me entiendo, pero les voy a mostrar antes de irme un esquema aquí abajo. Es para que más o menos entiendan un poco qué es el racionalismo. Y bueno, más que todo como una forma de despedir de la filosofía moderna en sí, tienen que tener en cuenta eh, unas cuantas características, como por ejemplo que es una crítica a la escolástica, que como les mencioné al principio, es la escolástica tiene presente ese criterio de autoridad, el hecho de separar la fe de la razón y el hecho de las clases sociales que ya se estaban formando en ese entonces, la burguesía, la diferenciación, que poco a poco se va convirtiendo en algo diferente, aunque todavía estamos a varios siglos de ya empezar como tal con las diferencias sociales, pero bueno, quizás me he desviado un poco, pero bueno, espero que hayan disfrutado la clase, no sé, cualquier duda en los comentarios y trataré de explicarles y tener a mi amigo de mi lado para que también los apoye en ciertas preguntas que no sean tan fáciles de responder. Así que cuídense, adiós.